Gracias por su presencia en Entérate. En esta oportunidad continuamos con la jornada de diálogo con pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, evento organizado por la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta mesa, denominada La constitucionalidad de los encargados de la administración municipal en los sistemas normativos internos, estuvo integrada por el magistrado Adín Antonio de León Gálvez, presidente de la Sala Regional Jalapa, el doctor Mauricio Iván del Toro Huerta, secretario instructor de magistrado de la Sala Superior de este Tribunal Electoral, y como moderador el licenciado Marco Antonio Zavala Arredondo, coordinador general de asesores de la presidencia, en representación de la magistrada presidenta Yanin Otalora Malasis del Tribunal Electoral. Por favor, acompáñanos. No, ahora tenemos el gusto de escuchar al doctor Mauricio del Toro. El micrófono porque no funciona esta cámara. Bueno, muy buenos días. Es para mí un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Agradezco la invitación a la defensora María Marta, la oportunidad que me da de estar aquí. Mi interés principal de estar aquí no es tanto por lo que yo tenga que decir, sino por lo que yo tengo y quiero escuchar de todas y todos ustedes, o de aquellos que así quieran compartir sus experiencias, ya sea ahora en la sesión de intervenciones o durante esta jornada, en cualquier momento. Yo vine aquí principalmente a escucharlos, porque no solamente es mi convicción profesional, sino también mi convicción personal, que por un lado es necesario escuchar a las personas cuando de alguna forma tenemos que juzgar sus conductas. Es un principio básico de justicia, pero también para mí es una oportunidad de conocer más a comunidades y pueblos que, siéndome tan ajenos en muchas circunstancias, siento muy cercanas en términos de necesidad de reconciliación histórica entre todos los que habitamos este país y los que de alguna forma participamos y creemos que puede ser un país mejor para todas las personas. Desde ahí les hablo con afecto y con responsabilidad en lo que diré. La justicia electoral es muy reciente. Si ponemos un parámetro objetivo a partir de cómo se configura actualmente el Tribunal Electoral Federal, me parecería que sería 1996 la fecha en que se crea ya propiamente un tribunal con todas las competencias que actualmente tiene. A partir de ahí se ha venido modificando su estructura orgánica y sus competencias. ¿Para qué? En algunos de sus ámbitos, para conocer de ámbitos de conflictividad política electoral de comunidades y pueblos indígenas. Eso es totalmente novedoso para quienes ejercen la función judicial ordinariamente. Los pueblos indígenas tienen, al menos desde el siglo XVI, un libro reciente que encontré y estoy leyendo, marca que desde 1531 los pueblos indígenas se defendían ante las instancias judiciales de aquella época y reclamaban sus derechos de tierra sobre la base de códices y sobre la base de títulos que se concedían en esa época. Entonces creo que las comunidades, la defensa de sus derechos nos lleva no años, no décadas, sino siglos de experiencia de resistencia frente a diferentes circunstancias. No solamente lo digo yo, pero yo estoy convencido de ello. El discurso de los derechos humanos, adoptado particularmente a partir de la Revolución Francesa y posteriores, que ha sido una revolución a favor de la persona y los derechos de la persona humana en el ámbito europeo y después en el ámbito mundial a partir de los instrumentos internacionales, no siempre ha sido un discurso favorable a las comunidades indígenas. Y no lo ha sido no porque el discurso en cuanto tal sea un discurso agresor, imperialista en sí, me parece. Aunque hay algunos datos que podrían quizá decir lo contrario, pero me parece que no, que el discurso actual de los derechos humanos al menos es un discurso del cual las comunidades indígenas han aprovechado y han construido conjuntamente
con otras representaciones no indígenas, un discurso favorable a las personas con independencia de sus diferentes diferencias culturales y de cualquier otro tipo. No obstante, me parece que falta mucha reflexión todavía de cómo aterrizar muchos de estos derechos, no solo en comunidades indígenas, sino en otras muchas comunidades, en donde el discurso de los derechos parece volar y no aterrizar en su realidad concreta. Creo que el deber de la justicia, cualquiera que ésta sea, es aterrizar esos derechos y hacerlos posibles en la vivencia personal de las personas. Me toca a mí hablar de la idea de administrador municipal. Ya el magistrado ha adelantado algunas de sus posiciones. Yo voy a hacer un pequeño preludio, una pequeña introducción, y después daré mi opinión sobre estas figuras de administradores en términos generales a partir de lo poco que yo sé y de lo que he escuchado cuando he tenido oportunidad de compartir o de atender o de escuchar personas que vienen con esa circunstancia crítica frente a los administradores. En general, la celebración de elecciones y la designación de autoridades es el corazón de una organización política. Es un tema muy sensible porque estas autoridades de alguna forma representan y trabajan o administran lo que es el bienestar de su comunidad. Por eso normalmente todas las organizaciones políticas a cualquier nivel defienden mucho la elección de sus autoridades. La soberanía estatal, entendida en su ámbito interno y externo, suele basarse en el reconocimiento que se exige de estas autoridades. Y hay doctrinas internacionales que hablan de la relación de estados en donde no es el reconocimiento que hacen los externos a aquel que fue electo, sino la legitimidad que le da la naturaleza de elección popular a esa persona que fue designada. Pero sobre eso hay muchas discusiones sobre cuál es el tema de la legitimidad política de los gobernantes, dependiendo los regímenes de los cuales surgen. Pero de que es un tema conflictivo no solamente en comunidades indígenas, sino en cualquier otro tipo de elecciones en cualquier parte del mundo. Los procesos de transición a los regímenes democráticos en muchos estados de Latinoamérica y en otras partes del mundo han tomado muchos años, décadas, en este siglo XX que terminó y en este siglo XXI que ya lleva avanzado. No han sido procesos inmediatos. En estados plurinacionales y pluriculturales ha existido desde hace muchos años, y no solamente en América Latina, sino en otras partes del mundo, conflictos entre aquellas autoridades electas en ciertos grupos minoritarios o diversamente organizados de forma diferente, a lo que se conoce como el Estado Nacional, el Gobierno Nacional. También existen muchos ejemplos de discusiones, conflictos, incluso conflictos graves, serios, armados, entre diferentes grupos minoritarios y el Estado Nacional, que dice también representarlos. Y en este contexto, me parece que se está construyendo en México a partir de años muy recientes, reitero, una relación entre los poderes estatales, federales y municipales con las comunidades y los pueblos indígenas y sus complejidades locales. Realmente es a partir del siglo XXI. Podemos hablar de quizá del año del 94, o se habla normalmente del año 94 como un año muy complejo y de una discusión particular respecto a lo que significó el levantamiento zapatista. Pero realmente es con las reformas constitucionales en donde el discurso de los derechos indígenas, no obstante que México había ratificado ya el Convenio 169 del OIT, no obstante la reforma del artículo 4 constitucional en un primer momento y posteriormente ya la reforma del artículo 2 que incorpora a medias el proceso de negociación de los acuerdos de San Andrés, no obstante todo esto, penetró el discurso de los derechos indígenas dentro del discurso de los derechos humanos. O sea, entraron los dos discursos
apoyándose mutuamente, porque principalmente en el ámbito internacional, como se sabe, como ustedes saben, fue en el escenario de las organizaciones internacionales donde se les dio voz a muchas comunidades indígenas y se pudo construir el convenio 169 del OIT, que revisaba el 107 anterior, y después, con otra visión, y después la Declaración de Naciones Unidas en un proceso largo, y hasta hace muy recientemente la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que han sido procesos largos, pero que han permitido escuchar la voz de las personas indígenas y de sus pueblos y comunidades en el continente, y a partir de ahí filtrarse en las constituciones y en las leyes de los estados. El reconocimiento de la pluralidad cultural, a mi modo de ver, exige más que a las comunidades y pueblos indígenas, a los estados y a sus agentes, en este caso a los jueces, un deber mucho mayor de cuidado. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es un reconocimiento de una situación generalmente de exclusión y de desigualdad estructural frente a las comunidades y pueblos indígenas. Ya mencionaba hace un momento, desde 1531, es prácticamente terminada la conquista y todavía en un proceso de colonización que fue, curiosamente, mucho más respetuoso de muchas formas indígenas que lo que fue después el México independiente y otras de sus formas de administración territorial. Entonces, cuando al cabo del paso del tiempo, me parece, uno analiza las normas de elecciones indígenas, no está analizando las normas de paridad de género que se establecieron hace 2 años, hace 3 años o hace 5 años para efecto de que los partidos políticos pusieran en sus listas escalonadas hombres y mujeres o en sus propietarios y suplentes o se integrara paritariamente algún órgano. No estamos hablando tampoco de procesos sencillos sobre poblaciones homogéneas, porque no obstante que se identifican las comunidades y los pueblos indígenas, y ustedes lo saben evidentemente mucho mejor que yo, estas instituciones y particularmente el municipio no es una institución necesariamente homogénea, sino que se encuentra fragmentada en diferentes comunidades y pueblos, lo que hace mucho más compleja la situación. Y cuando el Estado solamente reconoce a la autoridad dentro del Estado como la municipal, siendo esa la principal, y viene el tema de la participación de cabeceras y agencias, sin reconocer o desconociendo los procesos internos de ese ámbito territorial, me parece que falla en la ignorancia o con gran desconocimiento de la situación. Y me parece también que el gran problema de la justicia, del juzgar, es la dificultad de conocer. Y no se puede conocer a las personas si no se dialoga y se atiende a sus circunstancias. Para mí es muy importante identificar al menos 3 niveles de conflicto en las comunidades. Los niveles extracomunitario, o sea, esto es cuando se opone una comunidad a las autoridades estatales, esto es prácticamente la efectividad en el reconocimiento a la autonomía, a la autodeterminación, a la organización de sus propios procesos y particularmente el derecho de consulta cuando la medida viene evidentemente de la autoridad estatal. Y el caso de Sherán es un caso que ha tenido gran difusión en el ámbito del derecho electoral. Después están los conflictos intercomunitarios, que son justo esos conflictos que surgen a raíz de las dificultades entre las autoridades de la cabecera municipal con sus diferentes agencias o otros ámbitos de administración, de autoridad, en donde hay una serie de conflictos que posteriormente van a derivar en una nulidad de una elección, hablando de procesos electorales. Entonces, es otro tipo de conflictividad, pero ya que tiene que ver con la posibilidad de anular una elección. Y después hay conflictos intracomunitarios, que podríamos identificar para ejemplificar simplemente aquellos que se relacionan, por ejemplo, con la participación política de algunas personas, como podrían ser las mujeres, o algunos requisitos de elegibilidad, o algunos requisitos del sistema de cargos, o algunas otras exigencias que se establecen como elementos básicos para la participación política en esas comunidades, y que también han sido motivo de análisis por el Tribunal Electoral. ¿Cuánto sabe el Tribunal Electoral de estas 3 cuestiones? La verdad es que muy poco, porque el Tribunal resuelve a partir de expedientes y depende mucho de las personas que integran estos tribunales la decisión de informarse y de allegarse de la información necesaria para conocer estos conflictos. De ahí la importancia de la cooperación entre autoridades, de ahí la importancia de abrir el proceso judicial a
otros ámbitos como el llamado amicus curiae, que es esta figura en donde algún experto comunica al tribunal una posición para que entienda mejor cómo viven en esa comunidad y a partir de conocer pueda juzgar. La posibilidad de visitas que haga personal judicial a la comunidad para que pudieran de viva voz entrevistarse y conocer a estas problemáticas ahí donde es posible hacerlas. La recepción en las instancias judiciales o en otros medios de alegatos le llaman directamente para conocer estas cuestiones. Esto me parece que es fundamental. Hay un aspecto también que es muy importante a mi modo de ver, que es reconocer la igualdad de jurisdicciones en un pluralismo jurídico ya reconocido constitucionalmente. Esto es, que no estamos hablando de comunidades subordinadas en términos de competencias. Sí hay una subordinación en términos de derecho porque estamos en un Estado, el Estado mexicano, que se establece en ámbitos de competencia en donde hay instancias de revisión. Pero estas instancias de revisión no supone que una sea, digamos, inferior a la otra o que una no tenga que decir o enseñar a la otra, sino que simplemente son oportunidades que tienen las personas de confrontar a las diferentes instancias de poder que en algún momento podemos sentir que nos agreden, que nos afectan. Y estas instancias me dan la oportunidad a mí de defenderme y de que primero pasen las más inmediatas a mí. Estas son las autoridades, en casos de comunidades indígenas, las autoridades comunitarias, que yo pueda alegar ante ellas mi problema y ellas sean las responsables de resolverlo. Y muchas de estas competencias ahí deberían de quedar solucionadas con el respeto de las diferentes otras instancias, porque son problemas que pertenecen exclusivamente a la comunidad. Habrá otros problemas que tengan otra circunstancia y que ameritarán un conocimiento de las autoridades locales, judiciales, y habrá algunos excepcionales que tendrán que conocerse en las instancias federales en la medida en que existen realmente situaciones de agresiones o de violaciones graves tanto a los derechos individuales de las personas indígenas como a los derechos de las colectividades, y particularmente estos derechos son los que requerirían de un conocimiento quizá mayor porque oponen, como ya dije, el derecho de las comunidades frente a la estatal. Y ahí sí la autoridad federal puede contribuir a generar un espacio de solución. Otro aspecto, y ya también lo comentaba el magistrado, es la posibilidad y la necesidad de que haya procesos de negociación, de conciliación internas antes de la vía judicial. La vía judicial es la mejor, yo lo he dicho muchas veces y lo creo, es la mejor solución que el sistema jurídico, digamos, occidental ha encontrado a la solución de las controversias, pero en modo alguno es la mejor solución a las controversias. ¿Por qué? Porque la vía judicial tiene muchos costos y muchos efectos. A veces son medibles, a veces no. Y en ocasiones se afectan no solamente a unas personas, sino también a los grupos. Y particularmente en controversias de comunidades indígenas, una decisión judicial no solamente va a afectar a una persona o dos personas, que son las que en otros sistemas, por ejemplo en partidos, pueden pelear una candidatura o no, sino muy posiblemente va a afectar a la colectividad. Y muchas veces esa colectividad no va a estar representada en el juicio por las propias instancias judiciales. En fin, sobre esta base de complejidad, que lo que simplemente quiero decir es, yo que trabajo en el tribunal desde hace muchos años y que he tenido la oportunidad de brindar y de aprender en estas dinámicas, de brindar, digamos, algún tipo de aporte a partir de conocimiento, aún así desconozco muchos de estos aspectos y cada vez más me doy cuenta que necesita uno ponerse a estudiar más cuando quiere resolver estos temas. Ya estoy concluyendo, aunque no estoy tocando el tema quizá por mi ignorancia más que por otra cosa. Pero bueno, el tema del administrador municipal, hay dos temas de conflictividad. Uno, la institución misma, otro, la persona que ejerce el cargo. Y esto es bien importante, porque si un administrador municipal en un momento dado, la persona ejerce mal el cargo, es una cosa, y otra cosa es si la institución es conveniente o es constitucional o no. A mí me parece que ya como también se dijo aquí, esta en principio es una institución ajena a las comunidades, es una institución estatal que pretende resolver una finalidad concreta. ¿Cuál es? La transición. Una transición, simplemente, de forma pacífica, para efecto de llevar a cabo una elección. No es, y por tanto es una institución que debe ser temporal. Suena muy curioso cómo administradores han permanecido en el cargo cuando no se permite, por ejemplo, que concluyendo una administración pueda ratificarse
esa misma administración que concluye en algún caso y no que venga alguien de fuera a tomarlo, ¿no? Parece una situación al menos curiosa. Creo yo que en casos dados, cuando se habla de la institucionalidad, podría aplicarse el famoso test de constitucionalidad, que también es muy reciente, muy reciente, y es una invención que se ha generado como la más favorable, pero y que trata de identificar problemas, pero que también es muy reciente incluso en México su aplicación, que alude a que sea una restricción legítima, que sea idónea, que sea necesaria y que sea proporcional. Que sea legítima, pues tiene una idea de que su finalidad corresponda con los valores del Estado democrático. Administrar temporalmente una situación conflictiva parece que va dentro de los valores del Estado democrático. Que sea idónea, pues sí, sin duda, un administrador puede ser la persona que haga bien su trabajo cuando lo hace bien. Que sea necesaria, la necesidad es que frente a otras alternativas, esta sea la que menos situaciones, lo voy a decir así, adversas genere. Aquí yo ya empezaría a tener mis dudas frente al Consejo Municipal en un primer momento, frente a la ratificación de otras autoridades en un segundo momento y, por supuesto, frente al mecanismo que a través de una consulta decida la propia comunidad, aunque no esté en la ley, porque ejerce su autoridad de solucionar sus propios casos. Si eso es válido o no, vendrá otra discusión, pero a mí me parece que cabe. Proporcional, me parece que ahí tenemos una dificultad en términos de si se consultó o no se consultó, si se impuso, si es miembro de la comunidad, si es una persona que tiene cierto consenso en algún grupo, si no, pero en algún grupo. Todas estas cuestiones que ya han sido resueltas tendrían que resolverse en un caso específico. A mí me parece que en cualquier caso, esta figura del administrador ha sido un factor de inestabilidad en las comunidades, al menos eso es lo que yo he escuchado. Un factor de inestabilidad y que por tanto debe analizarse con mucho rigor por parte de los órganos judiciales. Y esto me lleva, y con esto ahora sí ya termino, a la importancia de prevenir las nulidades. La importancia de que haya un diálogo entre autoridades electorales y comunidades a partir de sus autoridades representativas para efecto de que se conozca y se dialogue sobre cuáles son las condiciones de la legislación, de la Constitución, de la convencionalidad, pero principalmente de la propia comunidad, cuáles son sus sistemas normativos y cuáles son las condiciones no normativas propiamente, económicas, políticas, que es bien importante saberlas, para efecto de que se prevengan estas cosas. Y que no sea después de celebrada la elección, cuando venga entonces que se vulneró tal principio, que se vulneró tal derecho, que tal, donde se genere mucho mayor conflictividad, que se identifiquen previamente circunstancias de conflictividad entre partidos políticos y autoridades comunitarias, para que también la autoridad electoral sepa cuando un mecanismo de litigio es un mecanismo estratégico de alguna fuerza política para incidir en la comunidad de forma ilegítima y cuando realmente es una defensa legítima de personas dentro de la comunidad que quieren defender sus derechos frente a autoridades que los vulneran, como en cualquier otra comunidad, como en cualquier otra organización política, eso sucede y se han creado instancias dentro de las propias organizaciones para defender esos derechos y después mecanismos de apelación o de recursos para verificar si esto fue así. Me vuelvo a reiterar que para mí será un gusto poder platicar con la mayoría de personas que yo pudiera hacerlo en este foro. Vuelvo a agradecer la invitación y la paciencia de escucharme. Es un honor dirigirme a todas y todos ustedes. Agradezco la invitación, un honor compartir la mesa. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Gracias por su compañía, soy Alejandra Díaz de la Vega y los espero en una futura emisión de Entérate con más de la jornada de diálogo con pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, evento organizado por la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta pronto.